En una oficina llena de ejecutivos que hablan inglés con fluidez, Santiago, un trabajador sencillo, enfrenta la vergüenza de no entender el idioma. Siempre ignorado por su jefe, don Javier, es el blanco de constantes bromas. Pero lo que nadie sabe es que, en sus ratos libres, Santiago se dedica a algo que podría cambiarlo todo. Está aprendiendo inglés por su cuenta. Cuando surge una oportunidad de viaje de negocios, Santiago tendrá la oportunidad de demostrar que, detrás de su apariencia sencilla, hay un talento inesperado. Prepárate para una historia emocionante de superación, humillación y sorpresa, donde quien ríe al último, ríe mejor. Bienvenido al canal Historias Marcantes. Pero antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Santiago nunca fue un hombre que se destacara. Tenía 34 años, cabello negro y una mirada tranquila. Trabajando en una empresa de tecnología en Madrid, su papel era sencillo. Organizaba la logística, controlaba los inventarios y ayudaba en lo que fuera necesario, siempre con una sonrisa en el rostro y sin grandes quejas. Pero, por venir de una familia humilde y no tener un título prestigioso, siempre se veía relegado en las reuniones donde todos los demás, con sus trajes caros y fluidez en inglés, parecían brillar. Su jefe, don Javier, un hombre de 50 años, con una sonrisa arrogante y una risa que resonaba en los pasillos de la empresa, no ocultaba el desprecio que sentía por Santiago. Santiago, amigo mío, siempre decía, realmente admiro tu dedicación, pero ¿cómo puedes trabajar en una empresa global si ni siquiera sabes lo básico de inglés? El comentario siempre venía con tono burlón, como si el simple hecho de que Santiago no dominara el inglés fuera una falla insuperable. Esa tarde, durante una reunión importante, don Javier hizo una de sus bromas. Si supieras inglés, Santiago, podrías tener un puesto mejor en la empresa. Mira, todos aquí hablan con facilidad. Pero tú, bueno, tú, vas a necesitar un milagro para aprender el idioma, ¿no crees? Rió, y toda la sala lo acompañó. Santiago, como siempre, forzó una sonrisa, pero su corazón se apretó. Sabía que ese no sería su lugar para siempre. Sin embargo, a diferencia de lo que todos pensaban, Santiago no estaba simplemente aceptando esa situación. En su casa, por la noche, se sentaba con un cuaderno y un diccionario de inglés. No hablaba mucho de eso con nadie, y su esfuerzo pasaba desapercibido. Pero, mientras el resto del mundo reía, él estaba decidido a cambiar su realidad. No importaba lo que dijeran, Santiago tenía algo en mente: demostrar que, con esfuerzo, podría conquistar lo que quisiera. Y fue allí, en su solitaria jornada de aprendizaje, que comenzó a darse cuenta de algo importante. El inglés no era solo un idioma. Era una puerta que necesitaba abrir para conquistar más. Pero lo que aún no sabía era que esa habilidad, aparentemente sencilla para otros, tendría un impacto inimaginable en los próximos días. A la mañana siguiente, mientras Santiago iba al trabajo, recibió una notificación sobre una reunión crucial que se llevaría a cabo en una ciudad lejana. La empresa enviaría un equipo de ejecutivos para una importante reunión de negocios con socios internacionales. Santiago, como siempre, pensaba que no tendría ninguna oportunidad de ser incluido, pero lo que no sabía era que una oportunidad estaba a punto de surgir, y ni imaginaba el impacto que tendría. Y si has llegado hasta aquí, comenta abajo lo que piensas de esta historia y, si fueras tú, ¿qué harías? Comparte con alguien y dale like al video para fortalecer nuestro canal. El día siguiente fue como cualquier otro para Santiago, o al menos así lo parecía. Estaba sentado en su escritorio, organizando algunas hojas de cálculo e intentando no escuchar las conversaciones animadas a su alrededor sobre el viaje de negocios que ocurriría en pocos días. Estos ejecutivos van a una reunión con socios de Londres, Nueva York e incluso de Tokio, decía un compañero, con el rostro iluminado de entusiasmo. Santiago ni siquiera se atrevía a mirar. Sabía que no formaba parte de ese grupo. Don Javier, como siempre, estaba en el centro de atención. Necesitamos a alguien para organizar los detalles locales, dijo, mirando a su alrededor. Necesito un buen asistente para que se encargue de todo, alguien que entienda la cultura local. No necesitaremos un traductor, porque, claro, todos sabemos inglés, ¿verdad? La sala quedó en silencio, mientras Santiago, como siempre, se encogía en su silla, intentando no ser notado. Pero, para su sorpresa, don Javier lo miró directamente. Santiago, ¿tienes interés en ir? Parece que eres el único aquí que conoce la ciudad y, bueno,
Puede ser una buena oportunidad para que veas cómo funcionan las cosas en el alto nivel, dijo el jefe, con una sonrisa sardónica. La propuesta parecía surrealista. Santiago nunca imaginó que sería considerado para una misión como esa. Don Javier, que siempre lo ridiculizaba, ahora le ofrecía una oportunidad. Sintió una mezcla de nerviosismo e incredulidad. ¿Cómo podría ir a un viaje tan importante si apenas sabía hablar el idioma de los socios comerciales? Solo hay un detalle, Santiago, continuó don Javier. Estaremos tratando con personas que no hablan nada más que inglés. Entonces, si crees que puedes comunicarte, esta es tu oportunidad. Si no, bueno, tal vez sea mejor que te quedes aquí. Esas palabras cayeron como un balde de agua fría. No sabía qué hacer. Apenas dominaba lo básico. ¿Cómo podría lidiar con negocios internacionales en inglés? Pero en ese momento, algo dentro de él se encendió. Era la oportunidad que había estado esperando. No la dejaría escapar. Acepto, dijo, con más confianza de la que realmente sentía. El jefe sonrió, probablemente sin darse cuenta de la determinación que se estaba formando en el corazón de Santiago. Genial. Veremos cómo te va. Al salir de la reunión, Santiago sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que lo estaban empujando a un entorno en el que nunca se había imaginado, y al mismo tiempo, sabía que debía dar lo mejor de sí. Sabía que no podía fallar. Esa noche, no tuvo tiempo para descansar. Abrió su diccionario, tomó el cuaderno y comenzó a estudiar con más empeño que nunca. Necesitaba aprender rápido, no solo para impresionar a don Javier, sino para demostrarle a sí mismo que era capaz. Santiago tenía una misión, superarse a sí mismo. Y en las semanas siguientes, se dedicó como nunca antes. Miraba videos, escuchaba podcasts, practicaba conversaciones con aplicaciones e incluso conversaba solo frente al espejo. Cada palabra nueva era una victoria, cada frase que lograba formular era un paso más hacia un futuro que nunca imaginó. Mientras tanto, don Javier parecía no notar el cambio en Santiago. Continuaba con sus bromas, risas y arrogancia. Seguía tratándolo como si fuera un empleado común y sin grandes perspectivas. Pero dentro de Santiago, algo estaba transformándose. Estaba aprendiendo a imponerse, a desafiarse a sí mismo y a entender lo que se necesitaba para seguir adelante. El viaje se acercaba cada vez más. Santiago sabía que debía estar preparado. Pero la verdadera sorpresa estaba por venir. Durante una reunión de última hora antes del viaje, don Javier reveló un detalle inesperado. Uno de los ejecutivos de la empresa, que sería fundamental en la negociación, tenía dificultades para comunicarse con los socios internacionales debido a una emergencia personal. Creo que, Santiago, vas a necesitar reemplazarlo en las reuniones, dijo don Javier con una sonrisa. La tensión en el aire era palpable, pero Santiago, sin saber qué esperar, aceptó el desafío. Mientras el avión atravesaba las nubes, Santiago no podía deshacerse de la sensación de que, a cada minuto que pasaba, su ansiedad aumentaba. Se encontraba pensando las palabras que aún no sabía, en las expresiones que no podía descifrar y en la idea de estar siendo observado constantemente. Esos minutos a bordo eran más difíciles de lo que imaginaba, como si se estuviera hundiendo en un mar de dudas. Sin embargo, no podía rendirse ahora. El peso de la responsabilidad era enorme, y sabía que ese viaje era una oportunidad única, una prueba que, si la superaba, cambiaría el rumbo de su carrera para siempre. Don Javier, quien parecía invencible, era una presencia constante en sus pensamientos. Temía que su jefe lo descartara en cuanto viera cualquier error. El rostro de don Javier, siempre tan serio y rígido, venía a la mente de Santiago como una sombra, amenazando su confianza a cada instante. Pero, al mismo tiempo, recordaba las palabras de su mentor, un exprofesor que le había dicho que el mayor error que una persona podía cometer era no intentarlo. El mayor fracaso es no arriesgar, pensaba, recordando las conversaciones inspiradoras. No dejaría que el miedo al fracaso definiera su destino. Santiago tenía que demostrar que era capaz de más. Cuando finalmente aterrizaron, sintió una mezcla de alivio e inquietud. Era el momento de poner todo lo que había aprendido a prueba. La ciudad en la que estaban era un escenario nuevo, extranjero e impresionante. Las calles estaban llenas de vida y de una energía que aún no comprendía totalmente. Todo parecía más rápido y más complejo, pero también había una sensación de expectativa en el aire. Sentía que, en ese lugar, el mundo estaba a su alcance,
pero necesitaba ser rápido, inteligente y, sobre todo, valiente. La primera reunión con los socios internacionales fue tensa. Cada palabra parecía cargar un peso inmenso. Santiago sentía que los nervios se acumulaban, pero se obligaba a mantenerse enfocado. Cuando comenzaron a hacer las primeras preguntas en inglés, su mente corría a buscar las palabras que había aprendido, tratando de organizar el pensamiento en tiempo real. Sin embargo, no se intimidó. Al contrario, algo dentro de él despertó. Era como si la voz que temblaba al principio empezara a ganar fuerza, y él, poco a poco, tomaba control de la situación. El nerviosismo aún estaba allí, pero ahora sabía que tenía el conocimiento necesario para superar esa barrera. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Durante una pausa en la conversación, Santiago se dio cuenta de que uno de los ejecutivos estaba luchando por entender un punto importante. Era su oportunidad. Levantó la mano, dudó por un segundo y, luego, se lanzó. «Puedo ayudar», dijo, nuevamente en inglés. Su voz aún temblaba, pero ahora había algo más. Había determinación, una fuerza que antes no sabía que poseía. La mirada de sorpresa de los demás fue inmediata, pero no lo hizo dudar. Continuó, explicando los detalles de la negociación con una claridad que lo sorprendió a él mismo. La respuesta del socio internacional fue una sonrisa sincera, y eso fue suficiente para que Santiago sintiera que, en ese momento, finalmente había encontrado su lugar. La confianza comenzó a fortalecerse a medida que la traducción fluía. Ya no era solo el observador. Estaba en el centro de la negociación, ayudando, aclarando y, lo más importante, ganando respeto. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por venir. Una cuestión financiera crítica estaba a punto de ser discutida, y Santiago sabía que cualquier desliz podría costarle caro. Sentía que estaba en la delgada línea entre el éxito y el fracaso. La presión era inmensa, pero su preparación estaba en su punto justo. En el momento en que comenzó a traducir las cifras y los términos financieros, se dio cuenta de algo increíble. Ya no solo estaba traduciendo palabras. Estaba participando activamente, conectando ideas, dirigiendo la discusión de una manera que nadie más hubiera podido hacer. La mirada de don Javier, que antes parecía crítica, ahora estaba más atenta, más interesada. Santiago no podía ver lo que pensaba, pero el respeto en sus ojos era innegable. El nerviosismo dio paso a una confianza silenciosa, que creció en su pecho a medida que se dio cuenta de cuánto había cambiado. El miedo aún existía, pero ahora estaba siendo dominado por la certeza de que estaba listo para lo que viniera. Pero, cuando la reunión parecía llegar a su punto culminante, surgió un nuevo desafío. Algo inesperado, algo que Santiago jamás imaginó. Un obstáculo mayor estaba a punto de aparecer, y él no podía dar marcha atrás. La presión estaba aumentando. El juego apenas comenzaba. La negociación estaba entrando en su fase más intensa. Los acuerdos estaban siendo discutidos, las propuestas estaban siendo presentadas, y todo dependía de cómo se llevaría a cabo el siguiente paso. Santiago sentía cómo la presión aumentaba. Su corazón latía con fuerza, pero mantenía la mirada fija en los papeles frente a él, intentando concentrarse en cada palabra pronunciada por los socios internacionales. Don Javier parecía más nervioso que nunca. Sabía que ese contrato podía ser clave para el crecimiento de la empresa, y no podía permitir que nada se escapara. La tensión en el aire era palpable. Mientras los demás ejecutivos discutían entre sí, Santiago se sentía como si estuviera en el centro de todo, aún más cuando lo llamaron para traducir una cláusula compleja que los socios estaban sugiriendo. Era el momento de la verdad. ¿Estás listo, Santiago?, preguntó don Javier, con una mirada que mezclaba ansiedad y expectativa. Esta cláusula es crítica, y no puedo confiar en nadie más para esto. Su voz era firme, pero había algo en su mirada que hacía que Santiago se preguntara si realmente creía en su capacidad. Santiago asintió con la cabeza, respirando profundamente. Miró los documentos, absorbiendo cada palabra. El inglés fluía mejor de lo que había imaginado. Se había preparado tanto para ese momento que, al mismo tiempo, parecía familiar y aterrador. Lo que está en juego aquí es la propuesta de asociación, explicó el ejecutivo internacional, intentando explicar algo muy técnico sobre el contrato. Podemos renunciar a algunas cláusulas, pero la parte financiera necesita ser revisada. Santiago sintió la necesidad de ser perfecto. Cualquier error y sabía que podría ser desacreditado. Entonces comenzó la traducción.
Están proponiendo revisar los números, pero quieren un mayor retorno a largo plazo, por eso la flexibilización en las cláusulas iniciales, dijo, mirando a todos, como si pidiera confirmación de su entendimiento. Pero algo ocurrió. Don Javier, que estaba escuchando atentamente, frunció el ceño. Espera un momento, Santiago, dijo, interrumpiendo la traducción. Esto no es lo que se discutió antes. ¿Estás seguro de que estás entendiendo todo correctamente? El tono de don Javier fue cortante. Santiago sintió el calor subir a su rostro. Estaba siendo desafiado frente a todos, en un momento crucial. El silencio en el ambiente se volvió pesado. Pero no podía dejar que los nervios lo controlaran. Necesitaba un plan. Yo entiendo lo que están proponiendo, don Javier, respondió Santiago, intentando mantener la calma. Están sugiriendo una flexibilidad en las cláusulas iniciales para asegurar que, en el futuro, la asociación siga siendo ventajosa. El retorno será mayor, pero también el riesgo. Esperó unos segundos para ver la reacción de todos, con el estómago revuelto. Don Javier no respondió de inmediato. Solo miró a Santiago, con una expresión que no revelaba nada. Finalmente, se giró hacia el Ejecutivo Internacional y le hizo algunas preguntas adicionales, aparentemente verificando lo que Santiago había dicho. Después de una breve discusión, el Ejecutivo aceptó la traducción y el momento de tensión pasó. Santiago sintió un alivio momentáneo. Pero lo que no sabía era que lo peor aún estaba por venir. Después de lo que parecía un respiro, don Javier se acercó a Santiago, pero no para felicitarlo. Tienes razón, dijo con una sonrisa forzada, pero necesitas ser más rápido. Este tipo de negociación exige respuestas más ágiles. Pero luego, algo más se dijo, algo que Santiago jamás imaginó escuchar. Quiero que manejes la próxima reunión solo, dijo don Javier, dándole el mayor desafío de su vida profesional. Santiago estaba en shock. Nunca imaginó que lo dejarían solo para manejar la próxima reunión. Don Javier, que siempre lo había tratado con desdén, ahora le estaba delegando una responsabilidad inmensa. ¿Solo? ¿Yo? Pensó, sintiendo un frío en el estómago. La presión era insoportable, pero no podía mostrar debilidad. Sabía que, si fallaba ahora, perdería todo lo que había logrado hasta ese momento. El miedo apretó su pecho, pero lo ignoró. No iba a dar marcha atrás. Cuando comenzó la reunión, Santiago estaba nervioso, pero al mismo tiempo decidido a no dejar que las dudas lo dominaran. Observó los rostros de los socios internacionales alrededor de la mesa, todos con expresiones serias y concentradas. Sabía que debía ser rápido y preciso, algo que don Javier le había exigido de manera ríspida antes. No podía seguir dudando. Bien, estamos listos para comenzar, dijo el líder del equipo extranjero, mirándolo directamente a Santiago. Era ahora o nunca. Estamos aquí para discutir las últimas condiciones del contrato. Santiago respiró profundo, reuniendo todas sus fuerzas para mantener la compostura. Tomó los documentos y miró los puntos que necesitaban ser discutidos, con las manos temblando ligeramente, pero se obligó a seguir. Claro, vamos a revisar los puntos principales, dijo, con una voz un poco más firme de lo que sentía por dentro. Primero, sobre la cláusula de pago. La conversación continuó, pero pronto se dio cuenta de que no solo necesitaba hacer la traducción, sino que ahora estaba siendo parte de la negociación. Santiago comenzó a explicar con confianza las propuestas, con una claridad que incluso lo sorprendió a él mismo. Estaba interpretando las intenciones de los socios, ajustando el tono e incluso sugiriendo alternativas para resolver algunos puntos conflictivos. El ambiente, que al principio parecía tenso e impersonal, gradualmente comenzó a volverse más colaborativo. Los socios internacionales empezaron a reaccionar positivamente a sus sugerencias, haciendo más preguntas y discutiendo lo que decía con interés. Se dio cuenta de que estaba ganando respeto, algo que nunca imaginó que sucedería, especialmente después de tantas veces en que lo ridiculizaron. Ya no estaba en el papel de sombra, ahora lo escuchaban, lo valoraban. Y lo mejor de todo, estaba tomando el control de la situación. Pero mientras Santiago sentía como el control de la reunión se deslizaba hacia sus manos, don Javier lo observaba desde lejos, con una expresión inexpresiva. Se había alejado, pero los ojos de Santiago lo sentían cerca, observando cada movimiento, cada palabra. Entonces, si entendí correctamente, dijo uno de los ejecutivos internacionales, un hombre alto de voz grave, la sugerencia es que,
esto se alinee con nuestras expectativas. Excelente, señor Santiago. La palabra señor sonó como un golpe para Santiago. Sabía que lo estaba haciendo bien, pero nunca imaginó que lo tratarían con tanto respeto, especialmente alguien con la autoridad de ese ejecutivo. La reunión terminó, y, para sorpresa de todos, los socios internacionales confirmaron las condiciones del contrato. Santiago sintió una ola de alivio. Lo había logrado. Y más que eso, había impresionado. Sin embargo, algo dentro de él aún no estaba completo. Sabía que, para realmente cambiar su vida y demostrar su valía, necesitaba hacer más. El respeto que había ganado en la sala de reuniones no significaba mucho si seguía siendo visto como el empleado simple afuera. Cuando salió de la sala, don Javier lo esperaba. No sabía qué esperar de la reacción de su jefe, pero lo que ocurrió fue completamente inesperado. Don Javier, con una expresión seria, se acercó a Santiago. «Hiciste un buen trabajo hoy», dijo con tono de aprobación. «Pero no pienses que esto cambia todo. Ahora tendrás que seguir demostrando tu valor». Santiago sintió un escalofrío en su espalda, pero antes de que pudiera responder, don Javier agregó algo que jamás esperó. «Hay una sorpresa esperándote mañana. Algo que ni imaginas. Si sigues por el camino correcto, tal vez finalmente entiendas por qué te estoy presionando tanto». Santiago no pudo dormir esa noche. ¿Qué quería decir don Javier con algo que ni siquiera imaginas? Esas palabras resonaban en su mente, creando una expectativa que lo dejaba aún más ansioso. Sabía que la presión solo aumentaría de ahí en adelante, pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Estaba decidido a probar su valor, no solo para don Javier, sino para él mismo. A la mañana siguiente, Santiago llegó a la oficina con la sensación de que todo el mundo estaba a punto de cambiar. ¿Qué más podría suceder? Había cumplido la misión con éxito y estaba comenzando a ser tratado con respeto. Pero algo le decía que la gran prueba estaba por venir. Cuando entró en la sala de reuniones, el ambiente era diferente. No estaban los otros ejecutivos ni los compañeros de trabajo que normalmente estarían allí. Solo estaba don Javier, con una expresión seria, esperándolo. A su lado, una mesa estaba llena de documentos y algunos papeles dispersos. «Siéntate, Santiago», dijo don Javier, sin levantar la vista. «Hoy no solo estamos revisando lo que aprendiste en inglés. Hoy vamos a ver hasta dónde llega tu capacidad de comprender verdaderamente el mundo de los negocios». Santiago se sentó, nervioso, pero listo para enfrentar cualquier desafío. «¿Qué puedo hacer para ayudar?», preguntó, tratando de mantener la calma. Don Javier levantó los papeles sobre la mesa y los organizó con precisión. «Estos son los contratos de varias empresas con las que estamos tratando de llegar a acuerdos, tanto locales como internacionales. Algunas de ellas pertenecen a mercados difíciles, como el asiático y el europeo. Quiero saber, si tuvieras que negociar con estas empresas, ¿qué harías?». Santiago miró los documentos. Esas propuestas eran complejas y estaban en idiomas que apenas lograba identificar, y allí estaba él, siendo desafiado a negociar. Sabía que esto no se trataba solo de saber inglés, sino de saber usar lo que había aprendido y, lo más importante, saber adaptarse al mundo. Santiago miró nuevamente a don Javier, quien no parecía mostrar ninguna emoción, como siempre. «Haría una investigación cuidadosa sobre lo que estas empresas realmente necesitan. Trataría de entender sus puntos de presión y ofrecer soluciones que sean mutuamente beneficiosas. Y no solo una solución inmediata, sino algo que cree una relación duradera». Don Javier lo miró por un momento largo, como si estuviera ponderando sus palabras. Santiago sintió una presión creciente en el pecho. ¿Qué más esperaba escuchar don Javier? Sabía que ese momento era crucial. «Ya veo», dijo don Javier finalmente, apartando los papeles. «Tienes más capacidad de la que pensaba. Ahora veremos si puedes llevar esto a la práctica». Santiago frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Cómo así?», preguntó, sintiendo la tensión en la sala. Don Javier se levantó, cogió un teléfono de la mesa y marcó rápidamente. «Estoy llamando a un cliente muy importante. Él te va a probar ahora. Y será en inglés». Santiago no podía creerlo. Estaba siendo probado de verdad, y esto sería real. Ya no sería más una situación controlada de sala de reuniones con negociaciones simuladas, sino algo que definiría si estaba realmente listo para el siguiente nivel.
Intentó esconder el pánico, pero sentía su cuerpo entero tenso. Don Javier le entregó el teléfono a Santiago. Buena suerte. La respiración de Santiago se volvió más pesada mientras ponía el teléfono en su oído. Al otro lado, la voz de un hombre, en inglés, sonó con claridad. ¿Eres Santiago, el nuevo encargado de la negociación?, preguntó la voz, con un tono impersonal, casi desafiante. Estoy esperando que me digas por qué debería creer que tu empresa vale la pena invertir. Santiago sintió que estaba en el ojo del huracán. Cada palabra que dijera sería crucial. Pero, en lugar de ceder al miedo, recordó todo lo que había aprendido, el esfuerzo que había puesto en los últimos meses, el dolor de ser subestimado y el orgullo de haber llegado hasta allí. Respiró profundamente y comenzó a hablar, en inglés, con más confianza de la que jamás imaginó. No te arrepentirás de invertir con nosotros, dijo, tratando de mantener la voz firme. Lo que ofrecemos no es solo el producto. Lo que ofrecemos es una asociación, compromiso y resultados a largo plazo. Sé que el mercado tiene desafíos, pero juntos podemos superarlos. La conversación continuó durante unos minutos, y Santiago comenzó a darse cuenta de que no solo estaba hablando de negocios, sino que estaba creando una conexión genuina. Respondía con claridad y sinceridad, adaptándose a lo que el cliente decía, buscando entender sus necesidades, algo que don Javier siempre había enfatizado como crucial. Al final de la llamada, Santiago se sintió como si hubiera corrido una maratón. Colgó el teléfono, jadeando, y miró a don Javier. El silencio que siguió pareció interminable. No sabía qué esperar. Finalmente, don Javier habló. Pasaste la prueba, Santiago. Estás más que listo. No fue la fluidez en inglés lo que me impresionó, sino tu capacidad para conectar, entender y ser persuasivo. Santiago no sabía qué decir. Sentía una enorme sensación de alivio, pero también de orgullo. Había superado el mayor desafío de su vida. Don Javier miró a Santiago, con una sonrisa casi imperceptible. Ahora, lo más importante está por venir, dijo, con una mirada enigmática. Si piensas que ya has demostrado lo suficiente, estás equivocado. Tendrás que enfrentarte a algo que pondrá a prueba no solo tu inglés, sino toda tu vida. No te acostumbres al éxito tan fácilmente. En los días siguientes, Santiago no podía dejar de pensar en las palabras de don Javier. Había superado ese desafío de negociar en inglés, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. La sonrisa de don Javier al final de la llamada parecía más una provocación que una verdadera aprobación. ¿Qué más tenía preparado para Santiago? ¿Qué quería decir con no te acostumbres al éxito tan fácilmente? La tensión aumentaba cada día. Santiago trataba de concentrarse en sus tareas diarias, pero su mente estaba en constante alerta, esperando el siguiente movimiento de don Javier. El ambiente en la oficina parecía diferente, más pesado, y todos parecían conscientes de que algo grande estaba a punto de suceder. Fue una tarde, mientras organizaba algunos informes, que don Javier lo llamó a una reunión urgente. Santiago, ven a mi oficina. Tenemos algo importante que discutir. La voz de don Javier estaba fría, sin emoción, pero había algo en ella que hizo que Santiago se helara por dentro. Se levantó rápidamente, sin dudar, y se dirigió a la oficina de don Javier. Al entrar, don Javier estaba solo, con los brazos cruzados y una expresión seria. «Cierra la puerta», ordenó. Santiago obedeció y se sentó, esperando lo que vendría a continuación. Don Javier lo miró durante unos segundos, como si estuviera sopesando sus palabras. ¿Crees que estás listo para el siguiente paso, Santiago? Para demostrar que no eres solo otro empleado mediocre, sino alguien que puede ser un líder, alguien que puede cambiar el rumbo de nuestra empresa. Santiago sintió el peso de la pregunta. No sabía exactamente qué responder. Sabía que estaba siendo desafiado, pero no tenía idea de cómo contestar. Yo estoy listo para lo que sea necesario, señor, dijo, sintiendo la tensión en su cuerpo. Don Javier sonrió ligeramente, pero sus ojos seguían siendo serios. Entonces demuéstralo. Tenemos un contrato grande con una multinacional que está a punto de decidir si vamos a ser sus socios o no. Serás el responsable de esta negociación. Y no se trata solo de hablar inglés. No se trata de mostrar que sabes lo que estás haciendo. Quiero ver hasta dónde puedes llegar para que esto suceda. Santiago guardó silencio, absorbiendo el impacto de las palabras. Lo estaban poniendo a prueba de una manera que nunca imaginó.
Era un contrato que podría cambiar su vida, pero también había una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que todo dependía de su capacidad para adaptarse, manejar la presión y ser algo más que un buen empleado. Don Javier continuó: el cliente no es fácil. Tienen exigencias altísimas, y todos los demás ejecutivos de la empresa ya están al tanto de lo difícil que puede ser esta negociación. Pero tú tienes algo que ellos no tienen. Tienes la capacidad de conectar con las personas, de entender lo que realmente necesitan. Tienes la oportunidad de demostrar que eres más que solo un buen trabajador. Ahora es tu turno para brillar. Santiago sintió una mezcla de miedo y excitación. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando, pero el peso de la responsabilidad era abrumador. Pensó en lo mucho que había luchado para llegar hasta allí, en lo que había aprendido, en el esfuerzo que había puesto para mejorar a sí mismo. Pero nada de eso parecía suficiente ahora. Necesitaba más que habilidades y determinación. Necesitaba vencer sus propios miedos y demostrarle al mundo, especialmente a don Javier, que estaba listo para algo más grande. En ese momento, algo dentro de Santiago cambió. Sabía que ya no podía esconderse. Tendría que salir de su zona de confort y enfrentar este desafío de frente. Lo voy a hacer realidad, dijo con firmeza, sintiendo como la confianza volvía a su pecho. Don Javier asintió, satisfecho. Eso es lo que quería escuchar. Ahora, vete. Prepárate. La negociación comienza mañana. Santiago salió de la oficina de don Javier con el corazón acelerado. No sabía exactamente cómo lo haría, pero algo dentro de él ardía. No podía fallar. No fallaría. En las horas siguientes, Santiago se dedicó a estudiar al cliente, revisar todos los documentos que pudiera encontrar e incluso a practicar más inglés. Sabía que no sería suficiente con solo hacer lo básico, necesitaba ir más allá. Necesitaba impresionar no solo con sus habilidades, sino con su capacidad para comprender lo que realmente importaba para el cliente. Durante la noche, se quedó despierto hasta tarde, preparando su plan de acción. Sabía que esto no solo sería una prueba de sus habilidades en inglés, sino de su capacidad de liderar, negociar y transformar lo que parecía imposible en algo posible. A la mañana siguiente, Santiago estaba más preparado que nunca. Sabía que esa negociación podría cambiar su vida para siempre. Estaba listo para enfrentar el mayor desafío de su carrera. La negociación estaba a punto de comenzar. Santiago sabía que no tendría una segunda oportunidad. Cuando entró a la sala de conferencias, se encontró cara a cara con los ejecutivos del cliente, y la presión era inmensa. Pero antes de que comenzara a hablar, el director del cliente hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. Dime, Santiago, ¿por qué deberíamos confiar en alguien como tú? ¿Qué tienes de especial? Santiago se sentó a la mesa con los ejecutivos del cliente, el peso de la sala recayendo sobre sus hombros. La pregunta del director seguía resonando en su mente: ¿por qué deberíamos confiar en alguien como tú? Sabía que esa era su gran oportunidad, la oportunidad de demostrar no solo a don Javier, sino también a sí mismo, que estaba más que preparado. Respiró profundo, sintió el sudor resbalando por su frente, pero por dentro, experimentó una calma inesperada. Había entrenado durante noches enteras, pero ahora había algo más en juego. No se trataba solo de un contrato ni de impresionar a don Javier. Se trataba de él, de su viaje de superación, de todo lo que había aprendido hasta ese momento. Miró a los ojos de los ejecutivos y, por primera vez, supo exactamente qué decir. Sé que muchos de ustedes esperan que hable inglés perfectamente, que haga la negociación como cualquier otro ejecutivo de alto nivel. Pero lo que realmente puedo ofrecerles no está solo en las palabras que digo, sino en mi habilidad para escuchar y entender lo que realmente necesitan. Vengo de un lugar donde aprender es una lucha diaria, donde las oportunidades no vienen con facilidad. Pero, justamente por eso, aprendí a valorar cada momento, cada oportunidad. Los ejecutivos se miraron entre sí, intrigados, pero Santiago continuó. No soy el mejor en todo, pero sé cómo adaptarme. Aprendí inglés porque vi que era una necesidad, pero más que eso, aprendí a entender a las personas. Sé que, al igual que yo, todos tienen sus luchas, sus batallas internas. Y eso es lo que traigo a esta negociación. No soy solo otro en el juego, soy alguien que entiende que detrás de cada contrato, de cada firma, hay personas con sueños y desafíos. Si me dan la oportunidad, haré más que cumplir el contrato.
Haré que todos a mi alrededor se sientan valorados y escuchados. Hizo una pausa, sintiendo el peso de sus palabras. La sala quedó en silencio, y las miradas de los ejecutivos se suavizaron. Sabía que, en ese momento, no solo estaba demostrando su valor, sino también mostrando su verdadera fuerza. Había vencido sus propios miedos e inseguridades, y ahora estaba a punto de conquistar más que una negociación. Estaba a punto de ganar la confianza de aquellos que dudaron de él. El director del cliente lo miró por un largo momento, analizando sus palabras. «Sabes», dijo finalmente el director, «creo que tienes algo que pocos tienen. Tienes el coraje de ser auténtico, de ser verdadero contigo mismo y con los demás. Sigamos adelante con esta negociación». Santiago no podía creer lo que estaba escuchando. Apenas podía ocultar la sonrisa que comenzaba a formarse en su rostro. No solo había ganado la confianza de los ejecutivos, sino que, tal vez más importante, había demostrado a todos el poder de creer en uno mismo y en los demás. Cuando salió de la sala de conferencias, el peso sobre sus hombros había desaparecido. Sabía que no solo había ganado esa negociación, sino también una batalla interna que lo convertiría en una mejor versión de sí mismo. Estaba listo para el futuro, para los nuevos desafíos que vendrían, y lo más importante, sabía que no había límites para lo que podría lograr ahora. Don Javier lo esperaba en el pasillo, con una sonrisa que parecía decirlo todo. Sabía que tenías algo especial, Santiago. Ahora, lo que hagas con eso, depende de ti. Santiago sonrió, sintiendo que el peso de todas las noches de esfuerzo y estudio había valido la pena. Ya no era el simple empleado que no sabía inglés. Ahora era alguien que había demostrado su valor, que sabía cuánto podía superar sus limitaciones. Esta historia de superación nos muestra que, a veces, los mayores desafíos no están en los obstáculos externos, sino en superar nuestros propios miedos e inseguridades. Santiago enfrentó sus limitaciones y, con valentía, transformó su vida. Nos recuerda que, por más difícil que parezca, siempre hay espacio para aprender, crecer y conquistar nuestros sueños. ¿Y tú, qué opinas? ¿Has enfrentado algún desafío que parecía imposible de vencer? Comparte tu historia en los comentarios e inspira a otros a no rendirse en sus sueños. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Juntos, podemos aprender y crecer, al igual que lo hizo Santiago. Sigamos adelante en este viaje.